Es un honor para mí poder saludar al Ministerio Internacional, la gran familia de Dios, gente que ama, a los avivados de Venezuela, del mundo entero, pastores, ministros y amigos que se conectan con nosotros en este momento. Estoy agradecido primeramente del Señor y con mis pastores por la oportunidad de predicar la poderosa palabra del Señor. Sin más preámbulo, vamos al libro de Mateo capítulo 8, versículo 24. Y leo palabra del Señor bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hoy vamos a hablar bajo el tema confianza en medio de la tempestad. Y para iniciar quiero comentarles una anécdota sobre un hombre alpinista que se encontraba desempeñando lo que más amaba, y era poder escalar montañas. Un día se le hizo tarde escalando una montaña y él no tuvo cuidado de esto y subió hasta que se hizo muy de noche. Entonces pudo notar que había mucho frío, a punto de tener una hipotermia. Este hombre cae al precipicio, al vacío, pensando en su mente y diciendo: ¿qué me pasa? Voy a morir, mi fin es la muerte, hasta aquí llegué. Y cuando este hombre estaba a punto de caer al suelo, siente que algo le ala de la mitad de su cuerpo y vio que era la cuerda de seguridad que estaba aún colgada en la montaña. Empezó a pegar gritos de auxilio diciendo: ayúdenme, auxilio. Pero nadie en medio de aquella soledad se encontraba. Y hubo una voz que le dijo: corta la cuerda, corta la cuerda, córtala. Y él no tuvo cuidado de esto. ¿Y cómo voy a cortar la cuerda para terminar de morir si de milagro estoy suspendido en el aire? Y gritaba aún más duro: auxilio, auxilio, auxilio. Y la voz le decía: corta la cuerda. Pasó aquella noche. A la mañana siguiente, un grupo de rescatistas encontraron a un hombre colgado, suspendido en el aire a solo 1,5 metros del suelo. Y es propicio hablar de confianza en este momento. La confianza es la seguridad o la esperanza de que una persona o un grupo de personas van a actuar en un momento indicado cuando más lo necesitamos. Y para confiar es fácil para muchos, pero surgen muchas preguntas. Surgen tantas preguntas que una de las preguntas que surgen, o la primera pregunta que surge, es: ¿por qué me pasa esto? Los discípulos en el versículo 24 dice que se levantó una tempestad tan grande que cubría la barca. Intentaba ahogar la barca aquella tempestad. Entonces, hay veces que tenemos tempestades en nuestras vidas, problemas, circunstancias que intentan ahogarnos y que pensamos que vamos a morir. El mundo entero está padeciendo problemas. El mundo está detenido totalmente a la expectativa, viendo muertes. Cada día las noticias parecen que aún son peor y que nosotros creemos que no va a empeorar, pero se pone peor la situación. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dicen muchas personas que estaban activos económicamente y hoy tienen sus empresas cerradas. Están al borde del colapso familiar. Están tan preocupados por lo que está sucediendo que no encuentran qué hacer. Hay veces que la tempestad y la ola está tan fuerte golpeando nuestra barca que pasa como el libro de los Salmos capítulo 13, donde David dice: Señor, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Te esconderás para siempre? Dijera mi enemigo: lo vencí si yo pereciere. ¿Hasta cuándo, Señor, pondré consejo en mi alma y mi enemigo enalteciéndose sobre mí? Pero David pudo terminar este salmo diciendo:
mas en tu misericordia he confiado, porque tu amor me ha hecho bien. Es momento de que no te estés preguntando por qué te pasa esto, sino que tomes en cuenta qué tienes que hacer en este momento. Y la segunda pregunta que nos hacemos en medio de la tempestad o de las circunstancias: ¿en quién debo confiar? En el versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él dormía. Vemos un mundo en este tiempo lleno de incertidumbres, de dudas, tomando los consejos más malos, con praxis ortodoxas, con cosas que no tienen sentido, pero aún así las hacemos, buscando cosas dentro de la Biblia, creyendo en profecías paganas, porque no tenemos dónde refugiarnos, no encontramos en quién confiar. Pero hoy quiero decirte: debes confiar en el Señor. Los discípulos fueron donde Jesús, después que ya por sus propias manos, porque eran pescadores, tenían conocimiento en el área de la navegación. Ellos eran expertos en el área fluvial, pero buscaron a Jesús porque ya no encontraban qué hacer. Usaron el botón de emergencia llamado Jesús. ¿Cuántas veces tú estás usando a Jesús como el botón de emergencia cuando ya tus recursos se acabaron, cuando no encuentras qué hacer, cuando la tempestad se levanta, cuando estás al borde de la muerte, cuando no tienes qué comer, cuando no puedes salir a ningún lugar? ¿Qué estás haciendo? Tú que tienes dones, que tienes talento, que tienes tantas cosas para demostrarle al mundo entero, pero hoy te toca quedarte en casa por obediencia. ¿En quién debo confiar? En el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Hasta cuándo vamos a confiar en nosotros mismos nada más y no confiar en el Señor? ¿Hasta cuándo tomar las cosas por las riendas nosotros con nuestras manos y no confiar en el Señor? ¿En quién estamos confiando? En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Hoy te invito a confiar en el Todopoderoso, el Creador del cielo, del universo, en Jehová de los ejércitos, aquel que no tiene sombra de variación, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si la Biblia me está diciendo hoy que Él va a cuidar de mí, que no importa lo que haga el hombre, es porque Él lo va a hacer en este tiempo, en medio de la dificultad, de la tempestad. Sí, Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer, porque si estamos creyendo en tantas fábulas, en tantas cosas, yo prefiero creer en la palabra del Señor. Y es extraordinario lo que Dios hace cuando confiamos, aun cuando le buscamos en el momento cuando ya no hay más nada que hacer. Y la tercera pregunta que nos hacemos en medio de la tempestad: ¿será que Dios va a hacer esto en mi vida? En el versículo 26 dice: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Hoy te voy a decir que cuando Dios se mueve a tu favor, no hay circunstancia, no hay tempestad que pueda detener el poder del Señor actuar en tu vida. Pedro, en una oportunidad, intentó caminar sobre las aguas, intentó hacer lo imposible. Vio a Jesús y le dijo: si tú eres el Hijo del Hombre, intenta y ven. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero a medida que caminaba se hundía, porque los discípulos tal vez le estaban diciendo cosas. Había lluvia, había tempestad, y Pedro empezó a hundirse. Y a medida que se iba hundiendo, lo único que pudo decir fue: Señor, sálvame. Ya va, pero aquí hay una pregunta también. ¿Por qué Pedro no le dijo a sus amigos? ¿Por qué Pedro no le dijo a la gente que estaba en la barca?
Porque Pedro recurrió al fantasma. Versículos antes dice que Jesús era un fantasma. ¿Por qué recurrió a Jesús y no a sus amigos, no a sus conocimientos? Porque decidió creer en el Dios de lo imposible. ¿En quién estás confiando en este momento? ¿En tus amigos? ¿Estás confiando en qué? ¿En tus conocimientos? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando realmente? ¿En tus posesiones? Y si te preguntas, pero eso le pasó a Pedro, ¿y por qué ha de pasarme eso a mí en este tiempo? La mano del Señor no se ha cortado para los que le creen en este tiempo. En medio de la tempestad, Dios está contigo. En medio de la dificultad, Dios está contigo. En medio del desabastecimiento, Dios puede proveer, porque Él es Jehová Jireh, el Dios de la provisión. Sí, en medio de la enfermedad, Dios puede actuar, porque Él es Jehová Rafa. Él es Jehová Rafa, el sanador, el que está contigo, el que levanta bandera de victoria en medio de cualquier problema, en medio de cualquier circunstancia. Deja de estar preguntándote si Dios puede o no puede hacer, solo confía. Porque muchas veces la fe no es nada más ver. Hay gente que cree que la fe es ver. Si estás viendo algo, definitivamente no es fe. Definitivamente no es fe, porque no estás esperando nada. Los discípulos tenían a Jesús dentro de la barca, el que podía calmar la tempestad y que calmó la tempestad, y no lo sabían. Y Jesús había hecho milagros. Usted lea la Biblia, Jesús capítulos anteriores había hecho milagros, y grandes milagros. Pero aunque Jesús había hecho milagros, los discípulos no sabían que Jesús podía calmar la tempestad. Tal vez tu ministerio ha experimentado grandes cosas, respaldos extraordinarios del Señor, como adorador, como músico, como persona, como padre de familia, como madre de familia. Dios ha hecho grandes cosas en ti. Pero llega el momento, las circunstancias, se levanta la tempestad y crees que ya Dios se fue de allí. Y te vuelves a preguntar, ¿será que como lo hizo una vez lo puede hacer de nuevo? En Él no hay sombra de variación. Lo que hizo ayer lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana contigo también. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está cuidando de tu familia, está cuidando de ti. Tan solo el simple hecho de que estés conectado en esta hora viendo y escuchando la palabra del Señor es un milagro, porque hay personas, miles muertos. Y tal vez a veces nos quejamos por cosas pequeñas, porque no tenemos para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Pero realmente Dios nos está guardando de la muerte en este tiempo. Y confiar se trata de eso, de confiar, de tener la seguridad ciega de que Dios está con nosotros, como lo prometió en el libro de Mateo, que estaría con nosotros desde hoy hasta el fin del mundo. En el libro de los Salmos capítulo 55 versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Esta situación va a pasar. Esto que está aconteciendo en el mundo va a pasar, porque Dios es un Dios todopoderoso. Es el Dios de lo sobrenatural y de lo divino. Es el Dios que va a actuar de un momento a otro, y así como el mundo se detuvo, Dios puede darle play al mundo de nuevo y que tú vuelvas a ser no como eras antes, sino 10 veces mejor, porque Dios está contigo. Pero tienes que confiar en este tiempo. Hay ministerios que, porque están en la casa, están experimentando lo que se conoce como un Icabod, que la gloria se ha ido. Es contigo esto. Dios no se ha ido, porque solamente hay que acercarse confiadamente al trono de la gracia. No se trata de multitudes, no se trata de lo que hacemos en un púlpito, sino si estamos confiando plenamente en Él, en la intimidad, en medio de toda la tempestad. Y basado en estas 3 preguntas,
¿Por qué me pasa esto? ¿En quién debo confiar? ¿Y será que Dios puede hacer esto en mi vida? Permítame decirle lo que dice en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es necesario que estemos pasando por este proceso para que confiemos plenamente en el Señor, y lo que Él va a ser tan grande que va a ser visible, no en Venezuela nada más, no en tu casa nada más, sino en el mundo entero. Y vamos a saber de que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, de que no importa lo que esté pasando, usted y yo hemos decidido confiar en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias. Estamos confiando plenamente en Él. Y tú que pasas por dificultad, Dios está contigo. Tú que aún no has aceptado al Señor, Dios te está esperando en esta hora. Y quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Y si la haces, tú que no eres cristiano, tú que estás apartado del Señor en este periodo de transición, te voy a invitar que te comuniques con nosotros luego de la oración y repitas conmigo en esta hora: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Decido confiar en ti y en lo que vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga de manera abundante.